que se cumplen ya 100 días de gestión. Señor ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos de TV Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. En este momento conmemorando el 14 aniversario del Ministerio del Ambiente. Efectivamente, que como dato también alcanzamos a nuestro público, se creó en el 2008, ¿no? El 13 de mayo del 2008, y desde ese tiempo se trabaja en favor de la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales. A propósito también, señalábamos al inicio, se cumplen 100 días de gestión, señor ministro. Así es, ha sido 100 días intensos, como ustedes han podido notar. Hemos visitado las diferentes regiones del Perú. El presidente Pedro Castillo Terrones tiene esto en mente, ¿no? Comunicarse con la gente del Perú profundo, conocer sus problemas, plantear soluciones que sean realizadas de manera conjunta con la comunidad, la sociedad civil, las empresas y el gobierno. Esa ha sido nuestra visión. Y por lo tanto, tenemos en cartera una serie de actividades. Sin embargo, debo decir... Sí, señor ministro, a propósito, bueno, sí, nos decía. Bueno, decía que al tomar esta responsabilidad, hemos constatado, confirmado lo que ya sabíamos de manera menos profunda, claro, que el Perú tiene un territorio semidevastado. La minería irresponsable que se ha tenido en el pasado ha dejado una cantidad muy grande, muy numerosa de pasivos ambientales. El más cercano a nosotros, acá en Lima, está pues aquí en Tamboraque. Hay 3 regaderas enormes, 2 de las cuales deben ser desplazadas de todas maneras por la empresa y todavía no lo hace, a 20 kilómetros donde no haya riesgo, porque una catástrofe, un terremoto más fuerte de lo que hemos tenido hace poquito, nos podría traer todo eso abajo y nos quedamos sin agua. Esa es una de las indicadores de lo que recibimos también en Llallima, en Puno. Tenemos comunidades que están bebiendo agua contaminada, igual en el río Moche, en fin, prácticamente todo, en Piura, en Tumbes, todas las comunidades estamos en ese problema y requerimos ciencia y tecnología. Lo estamos haciendo. En Llallima vamos a hacer una planta de procesamiento de agua para que los comunitarios no tengan ese problema. Y así en todo el Perú estamos iniciando la aplicación de la ciencia y de tecnología. No podemos limitarnos a llenar el Ministerio del Ambiente de papeles, de estudios, de consultoría, sino ir a la práctica. Bien, señor ministro, precisamente usted comenta de los 100 días de gestión, ¿no? Activamente lo hemos visto también a usted participar de las mesas de diálogo, los consejos de ministros. Entonces, consultarle cómo es que desarrolla usted su trabajo a la par, ¿no? Está activamente apoyando al presidente Castillo, pero también tomando las riendas del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo usted equipar esa labor para no dejar de lado, ¿no?, esta cartera tan importante para el país? No, eso va paralelo, conjunto, forma parte del trabajo. Una vez a la semana vamos a escuchar los problemas de las personas, de las comunidades. Eso nos muestra dónde está el problema, con quién hay que resolver. No estamos dejando de lado, al contrario, forma parte del trabajo. Ya no es como en tiempos pasados en que los ministros estaban sentados en su escritorio, pues de lejos. No, ahora vamos a ver dónde están los problemas. Usted mismo va al lugar y ahí va tomando nota de cada una de las necesidades, al menos en el aspecto ambiental, ¿no? Claro, y además el Ministerio del Ambiente tiene pues organismos descentralizados, y cuando llega el ministro pone en actividad, incentiva a los funcionarios que están en la región, y ellos se ponen a trabajar, tomar nota y trabajan pues para la solución. Como que no hay ninguna... algunas personas dicen en qué momento trabajan, si están viajando. Viajamos una vez a la semana para precisamente conocer los problemas y la solución. Bien, señor ministro, usted también asume esta cartera cuando se encontraba tal vez en el momento más difícil o que
fue el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla, ¿no? Sin embargo, usted asume el liderazgo de esta cartera para consultarle las multas que en total se impusieron a Repsol, también el pago de los bonos a los pescadores. Sabemos que habían como dos armadas, ¿no? 3.000, 3.000. ¿Eso se llegó a pagar ya o de repente se está evaluando también en adelante seguir respaldándolos con más pagos de ese tipo o solamente fueron dos abonos? En primer lugar, las multas son una cosa pequeñita que ni siquiera valdría la pena mencionarlas, porque lo más importante es que se están evaluando los daños. ¿Cuánto debemos gastar para reparar los daños, restablecer la situación a como estaba antes? Y eso es una cantidad muy grande. Sin embargo, las normas, las leyes nos exigen hacer un estudio detallado y eso va a tomar meses. Para darle un paralelo, Sí. cuando existe un accidente de tránsito, el guardia civil, que sería pues el OEFA, digamos, observa que el que provocó el accidente se había pasado la luz roja o había ido en sentido contrario al tráfico. Entonces le pone una multa inmediatamente por pasarse la luz roja o por ir contra el tránsito. Esa es una multa por fallar a las reglas, pero hay que ver luego qué pasa con el accidentado que va a ir a una clínica, operaciones, etcétera. Después que se hace la operación y todo lo demás, la clínica dice cuánto cuesta y entonces el juicio civil consiste en exigir y hacer pagar al responsable ese monto. Nosotros en este caso hemos puesto multas pequeñas que está ya tarifado, pero los daños que están siendo evaluados es muchísimo más que eso. Y por supuesto, parte de los daños es la falta de trabajo que tienen los pescadores y las personas que trabajan en torno a la playa. Y bueno, eso también deberá ser evaluado más tarde. Sin embargo, hemos logrado que la empresa, antes de esta evaluación, dé adelantos. Ojo, es adelanto en dos armadas y estas de 3.000 soles cada uno. Entiendo que se han dado estas armadas sin ningún problema, por eso es que no hay protestas. Y bueno, y va a seguir hasta que los trabajadores puedan nuevamente tomar sus labores como antes. Muy bien, entonces, señor ministro, bueno, qué bueno saber también de que ya por el lado de, como usted señala, ¿no? Si hubiera de repente un descontento, ya se hubiesen evidenciado estas protestas de parte de los pescadores, que ellos señalaron incluso que por cerca de 2 años o tal vez 5 no van a poder un poco reanudar sus actividades, ¿no? Pero vamos a estar en todo caso atentos, como usted señala, de lo que viene también el cumplimiento de la misma empresa, ¿no? En respaldo a estos pescadores. De otro lado, señor ministro, consultarle también, hay mucho, bueno, lo hemos escuchado cuando usted señala que hay 200 años que se han dejado tal vez muchos pasivos, ¿no? Muchas cosas y que finalmente el resultado de ese olvido, de repente no atender algunas necesidades se ve ahora. En su sector particularmente, ¿qué usted ahora que está de lleno en esta cartera, qué ha evidenciado que se necesita tal vez cambiar con urgencia y de repente las normativas ya están fijadas de una manera y usted considera que deberían darse de otra forma? Sí, el Ministerio del Ambiente está preparando una serie de proyectos de ley precisamente para darle más fuerza al ministerio, más capacidad para que no ocurra lo que estamos viendo con el problema del derrame de petróleo. ¿A qué me refiero? En principio, cuando una empresa inicia un trabajo en el Perú donde hay posibilidades de contaminación, tiene que tener un fondo de garantía grande, suficiente grande, como para que en caso de ocurrir un problema, el Estado tome este dinero para, por ejemplo, pagar a los pescadores y restablecer las cosas como antes, ¿no? Como parte del daño. Esto no es posible. Tenemos que hacer todo un proceso para que ocurra la reparación. Y eso nos causa grandes problemas con la población, con el ambiente. En este momento no podemos nosotros como Estado iniciar el restablecimiento de las cosas porque no tenemos dinero. ¿Y por qué no tenemos dinero? Porque las normas no permiten, pues no se tiene este fondo de garantía suficientemente grande. De modo que ahí hay pues
necesidad de hacer cambios en las normas, por supuesto. Y fortalecer también de repente la OEFA, ¿no? Porque recordará usted, en el 2013 al parecer como que se debilitó un poco la labor de fiscalización de la OEFA, ¿no? Entonces, tal vez como usted señala, hay de repente una tarea también de darle más herramientas a la OEFA para que en su labor de fiscalización sea de repente tal vez más riguroso, y en el contexto del último derrame que pasó y los posibles que puedan suceder también adelante. Así es, o sea, la OEFA tiene que tener más poderes, por decirlo así. Es como la policía, ¿no? A veces está limitado por una serie de normas que parecen justas, pues de repente para proteger a la población, pero en el caso del ambiente, las normas tienen que ser más estrictas, porque, como usted ha señalado, durante 200 años de las normas existentes, de la forma de gobernar, ha producido lo que observamos. Nosotros, como Ministerio del Ambiente, recibimos permanentemente en nuestras oficinas, y cuando vamos a los consejos de ministros descentralizados, las quejas muchas veces de manera muy digamos, anímica, con cierta cólera justificada de repente, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en Tumbes y allí un participante estaba muy molesto, muy indignado, porque decía que la gente de Piura, de la gente que está en Tumbes, perdón, está bebiendo agua envenenada, y los turistas que llegan y comen con tanto agrado las conchas negras, estas están contaminadas por la minería informal, ¿no? Eso es producto de un desgobierno ambiental que se ha tenido pues durante 200 años. Nosotros durante 200 años hemos apostado prácticamente a los minerales. Más de la mitad de las exportaciones es por minerales, cosa que está bien que recibamos eso. No estamos absolutamente contra la minería, pero estas minas terminaban de trabajar y llevarse la riqueza, darnos unos cuantos, digamos, porcentajes, y nos dejaban una tremenda situación de contaminación que es imposible, con la plata que hemos ganado por este recurso, de restablecer. Y las comunidades, por supuesto, no están contentas. ¿Cómo van a estar contentas? Y el Estado se ve con la imposibilidad de resolverlo en el corto plazo. Por eso estamos haciendo todo un proceso, y que necesariamente tiene que ser con ciencia y tecnología que ha sido abandonada por el Estado. Por decirle, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, concretísimo. En los años 90, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico tenía un grupo de científicos de bioremediación. Eran biólogos que estaban haciendo investigación para remediar los pasivos ambientales. ¿Qué hizo el gobierno de los años 90? Pues despidió, dijo: acá no hay investigación, y estos expertos en bioremediación se fueron a Chile, y ahora ellos están ganando con los recursos académicos e intelectuales de Perú, y nosotros estamos totalmente desguarnecidos, sin las armas como para restablecer, bioremediar, digamos, estos pasivos ambientales. Eso significa pues que hemos tenido gobiernos que han sido insensibles a la comunidad solamente por obtener los recursos de la empresa privada, cosa que está bien, pero además tuvo que guardarse la situación para no llegar a la contaminación actual. Señor ministro, y en ese recoger, ¿no? En ese recoger el sentir de la ciudadanía, nos comenta lo que pasó en Piura. Usted también ha participado en esta mesa de diálogo en Las Bambas, ¿no? También tal vez ahí le alcanzaron este descontento de la ciudadanía o de los pobladores de ese sector, o sobre todo los que se encuentran en el corredor sur minero, respecto a la polución, ¿no? Respecto al asfaltado de esta vía que tanto se pide en el transporte, traslado de los minerales. De repente hay un tema pendiente ahí, hay un compromiso para que esto se pueda concretar prontamente. Mire usted, a ninguno de nosotros y a ningún peruano le gustaría que por su puerta, por su calle, esté pasando constantemente vehículos llenos de mineral que dejan polvo, partículas que uno respira, incluso algunos accidentes, ¿no? Obviamente eso es insoportable para cualquier ser humano. Por esto las comunidades están protestando. Sin embargo, cabe también señalar que debemos nosotros como Ministerio del Ambiente, y lo vamos a hacer, colocar detectores
de contaminantes, no solamente, digamos, químicos, sino polvos, para evitar que se siga haciendo las cosas con una contaminación más allá de lo permitido, porque hay normas internacionales, no se puede tener una mayor cantidad de partículas en el ambiente, porque eso hace daño de todas maneras. De modo que nuestra acción, efectivamente, es proteger a la población para que no esté sufriendo más allá de la cuenta, lo que de todas maneras tiene impacto, porque no toda actividad tecnológica tiene un impacto y no es cero, ¿no? De modo que en eso estamos y las comunidades pues tendrán tendrán que comunicarse y llegar a acuerdos más o menos razonables, porque tampoco podemos decir, no quiero que pase nada. Así es. En ese caso se paraliza la actividad minera y nos quedamos sin recursos para los hospitales, las escuelas, etcétera. Bien, hay también un trabajo importante desde su ministerio en lo que es justicia ambiental, ¿no? Pero por tema de tiempo queremos consultarle sobre el tema de los trabajos de recuperación de las tierras contaminadas, ¿no? Y aquí vendría a ser estas tierras que han sido afectadas sea por el petróleo, la minería, la tala ilegal, sabemos Madre de Dios totalmente afectada, vemos también como algunas comunidades como los menonitas y otros, el narcotráfico también, que sumado a los taladores ilegales van destruyendo nuestro bosque. ¿Qué trabajo se viene desarrollando ahí, señor ministro? Bien, ahí es el problema todavía más delicado, porque la falta de ciencia y tecnología, la falta de educación de nuestra población, no le permite hacer actividades con valor agregado suficiente para tener una vida decorosa y sobrevivir, ¿no? Mire, con la pandemia, por ejemplo, conozco personas que han quintuplicado por lo menos sus ingresos porque saben utilizar las tecnologías de la comunicación, tienen know-how para transmitir, vender conocimiento, fenomenal. Y en nuestro país la educación ha sido tan mala durante 200 años que la mayor parte de la gente no tiene estas herramientas y tiene que sobrevivir. Y lo hace de todas maneras, digamos, prácticamente. ¿Usted considera entonces que es fundamental, en todo caso, que se den, bueno, que se pueda dar prontamente este Ministerio de Ciencia y Tecnología, que por cierto todavía se encuentra en el Congreso y no hay luz o no hay todavía avisos de que esto pueda concretarse o pueda debatirse en algún momento? Ayer estuve con el ministro de Corea, o anteayer, el Día de Europa, y me dijo que en los años 60 Corea tenía un ingreso per cápita de $80, pobrísimos, y ahora están por la decena de miles. O sea que, ¿cómo lo hizo? Lo hizo con ciencia y tecnología, tuvieron su Ministerio de Ciencia y Tecnología. No, yo no soy demagogo, no le voy a decir a la gente que si se abre el programa de ciencia y tecnología el año siguiente está resuelto. No, eso toma, como en Corea, 15, 20, 30 años, pero subimos a un nivel superior de vida, pero si no empezamos ahora, nunca tendremos una situación salvable. Más bien, si no empezamos con ciencia y tecnología y educación, las cosas van a empeorar, va a haber más violencia, más minería informal, etcétera, etcétera, porque la gente tiene que sobrevivir. No, ese es el principio fundamental. Si le damos herramientas suficientes para que no haga este tipo de cosas que malogran el ambiente, estaríamos en otra situación. Sin conocimiento no hay nada, señor ministro, ¿no? Y también una política de educación adecuada. Así es, sin conocimiento, sin educación, no se puede avanzar, ¿no? Y más aún respetar el medio ambiente que, como señalamos, es nuestra casa. Es el único espacio que tenemos, y si no cuidamos de él, ¿qué nos espera también, no? Y además la seguridad ciudadana. Y la seguridad y todo. Señor ministro, si me permite, rápidamente, por un tema de tiempo, en el contexto también político, queríamos consultarle sobre lo que ha sucedido ayer, ¿no? O sea, las presentaciones de los ministros, del mismo premier en el Parlamento, se dieron a conocer algunas fotografías, imágenes en las que se aprecia, ¿no?, que está la ministra Betsy Chávez y que en el Parlamento hay poca presencia de algunos parlamentarios. Y también a ello consultarles sobre estas declaraciones, algunas expresiones en alusión a la ministra Betsy Chávez, su opinión al respecto, considerando que como país trabajamos por la igualdad, ¿no?, el respeto
a las mujeres, entonces, y además en un clima de polarización en el que hay mucha sensibilidad de por medio, ¿no? Es lamentable, realmente lamentable, porque estamos dando un espectáculo al mundo. El mundo nos ve, ahora ya no es pues como antes, que se quedaba en casa, como se dice en familia. Que personas tan educadas, que han pasado por la universidad, que son privilegiadas en el sentido educativo del término, y que se expresen no en un debate, que no hay un debate alturado, que sería muy interesante poner razones, poner propuestas, ¿por qué no ha hecho esto de esta manera? Se ha mostrado en tal país que funciona. En lugar de eso, muchas veces, digamos, tal vez por ganar algún voto en determinado grupo de población, se insulta, se dice palabras atroces, y se arma pues una especie de círculo vicioso de nunca terminar. Creo que tenemos que respetar a la otra persona. No debemos, seamos como un país que respeta las diferencias, que respeta las culturas, la civilización de cada uno, y ese respeto, en realidad, va a hacer que nos respeten a todos nosotros. Porque si hacemos lo que estamos mostrando al público, la comunidad mundial no nos va a tener respeto. Simplemente nos estamos haciendo el harakiri intelectual, ¿no? Mostrarnos de esa manera simplemente es mostrar al público mundial que no somos un país realmente todavía bien educado. Muy bien, señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos por estos minutos y también por poder conocer un poco la posición del Ministerio del Ambiente en trabajo a diversos sectores, ¿no? El tiempo no nos ha alcanzado, pero queda pendiente en una próxima oportunidad también abordar el tema de las comunidades indígenas. Sabemos que vienen desarrollando diversos emprendimientos y fundamental lo que usted señala, ¿no? La ciencia y tecnología, la educación para todos los peruanos. Y es que esa es la base para todo y con eso nos quedamos. Muchas gracias, señor ministro Modesto Montoya, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. TV Perú debe ser siempre el que difunde la cultura, la ciencia, la tecnología y la educación para tener un país mejor. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Ahora les vamos a dar a conocer que si